palpiteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Llega el tiempo de nuestra escuela de Biblia. Seguimos con el Evangelio de Marcos y te invitamos a que sigas con nosotros en la Iglesia en Casa. Ya sabes que estamos en directo y también rodeados. Déjame que te comente, que te haga un pequeño apunte y ya vamos a dar paso a meternos en la lección. Y es que estamos ya en los capítulos 14, 15, 16 incluso, que constituyen el relato que Marcos nos cuenta del juicio, de la entrega y de la muerte de nuestro Maestro. Es el aparato jurídico, el aparato policial de Jerusalén, los sacerdotes, los soldados se han puesto en marcha ya para entregar a Jesús. Y ahora llega el cumplimiento de esa historia que Marcos nos está contando de una manera asombrosamente simple pero profunda. Y es que desde antiguo hay muchos que piensan, muchos investigadores, teólogos, que la importancia de estos capítulos, pensando que ellos son el punto de partida, el principio de todo el Evangelio. Es decir, parece que Marcos está escribiendo de atrás hacia adelante, o sea, hacia atrás. Aquí es donde nos quiere llevar. Justifica durante todo el Evangelio de estas semanas anteriores, nos está dando para que entendamos todos los datos para tomar conciencia de por qué mataron al Mesías Jesús. Así que vamos a dar repaso a esta lección, pero antes nos gusta enmarcar el tema con la Escuela Sabática Laica. En 1985, en Mozambique, África, se estaba librando una terrible guerra civil. Pero en medio de la guerra había una luz de esperanza. Héctor Moraes, un apasionado misionero adventista, se dedicó a predicar el Evangelio. Por esta causa, el gobierno lo persiguió y lo arrestó. Pero en la cárcel se encontró con muchos prisioneros que estaban sufriendo y desesperados. En lugar de desanimarse, Héctor comenzó a predicar el Evangelio a los demás prisioneros y a compartir su fe con ellos. Pronto la cárcel se convirtió en un lugar de esperanza y fe. Lo empezaron a llamar el pastor de la cárcel, al punto que también ayudó a los guardias, quienes estaban impresionados por su fe y amor hacia los demás. Esta historia es una más de las muchas historias de cristianos que en tribunales, cárceles y hasta en lugares de tortura o ejecuciones han mostrado más amor y preocupación por el prójimo que por sí mismos. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es simple, porque Jesús hizo eso y mucho más por ellos y por todos nosotros. Lección 11. Apresado y juzgado. En Marcos 14, que es el capítulo más largo del libro, con 72 versículos, se nos narran las últimas horas de Jesús antes de ser condenado a ir a la cruz. Lo llamativo de este capítulo es que aunque había mucha tensión en el corazón de Jesús por las terribles circunstancias del momento, no dejó de mostrar amor aún hacia aquellos que lo negaban, lo traicionaban o lo maltrataban. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo mostró Jesús su amor en las horas previas a su crucifixión? En primer lugar, en la casa de Simón. Marcos 14 inicia con la quinta historia sándwich del libro. El pan de abajo son los versículos 1 y 2. Faltando 2 días para la Pascua, es decir, el miércoles antes de la cruz, los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Eso queda en continuará, y Marcos pasa a narrar una historia inolvidable. ¿Recuerdan dónde pasaba las noches Jesús esa última semana antes de la cruz? En Betania, una aldea cercana a Jerusalén, donde vivían Lázaro y sus hermanas Marta y María. Exacto. En esa misma aldea vivía Simón, un fariseo a quien Jesús había sanado de la lepra. En gratitud, Simón le organizó una fiesta. Marcos narra que estando Jesús sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Quién era ella? Marcos no la identifica, pero Juan nos dice que era María, la hermana de Lázaro.
A algunos, especialmente a Judas, esto les pareció un desperdicio, pues se había podido vender el perfume por más de 300 denarios y darlo a los pobres. El valor del perfume era equivalente al salario de un año, pero Jesús la honró diciendo: Buena obra me ha hecho, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Para completar el sándwich, Marcos vuelve al relato del complot contra Jesús, donde dice que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Recuerdan por cuánto dinero traicionó Judas a Jesús? Por 30 monedas de plata. El equivalente a 4 meses de salario. ¿Lo notan? María invirtió todo un año de salario en ungir a Jesús. Judas vendió a Jesús por apenas 1/3 de ese dinero. Sin embargo, así como Jesús amó a María por honrarlo, también amó a Judas a pesar de estar a punto de traicionarlo. En segundo lugar, en el aposento alto. Al día siguiente, el jueves, faltando solo un día para la cruz, Jesús y sus discípulos estaban en el aposento alto para tomar la cena de la Pascua. ¿Recuerdan qué comían allí? Cordero, pan sin levadura, hierbas amargas y vino. Durante siglos, esta fiesta les recordó a los israelitas cómo Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, y el cordero apuntaba al futuro sacrificio de Cristo. Pero el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba a pocas horas de darse en sacrificio una vez y para siempre. Así que el Señor instituyó una nueva fiesta, la Cena del Señor. Les dio pan a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Les pasó la copa de vino y les dijo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Lo notan? Les hizo participar de los nuevos emblemas a todos, incluyendo a Judas y a Pedro. ¿Por qué? ¿Acaso no sabía Jesús que Judas lo traicionaría y que Pedro lo negaría? ¡Claro que lo sabía! En esa misma cena dijo que esa misma noche uno de los 12 lo entregaría, que todos se escandalizarían y que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Jesús les dio pan y vino a todos por amor, para que entendieran que su cuerpo iba a ser herido y su sangre derramada justamente para perdón de pecados, restauración y salvación. Todos, aún Judas y Pedro, tendrían oportunidad de salvarse, pero la decisión estaba en cada uno de ellos. Pedro, después de negarle, escogió el camino de la salvación. Se arrepintió con corazón sincero. Judas, después de traicionarle, escogió el camino de la perdición. Se ahorcó. En tercer lugar, en el Getsemaní. ¿Recuerdan a dónde se dirigieron después de salir del aposento alto? A un jardín llamado Getsemaní, que significa prensa de aceite. Exacto. Allí Jesús se apartó con Pedro, Jacobo y Juan, pero luego también se apartó de ellos. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba era una expresión aramea para dirigirse a los padres de una manera íntima y tierna, como cuando un niño le dice a su padre papi o papito para pedirle algo. Jesús le está rogando al Padre que, si fuera posible, lo apartara de ese sufrimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Dios Padre? No, hijo. Es necesario que entregues tu vida para que los que crean en ti puedan ser salvos, para que tus discípulos que van a oír puedan ser salvos, para que Pedro, quien te va a negar, pueda ser salvo, para que esos adultos que escuchan la escuela sabática Like puedan ser salvos, para que esos niños que hacen el nivel Caleb puedan ser salvos. Faltando solo pocas horas para la cruz, Jesús se levantó fortalecido y decidido a morir por ti y por mí. Y en cuarto lugar, en el Sanedrín. Al levantarse de la oración, vino Judas y le besó. Su beso fue la señal para que la multitud que le seguía arrestara al maestro. Pedro, sacando su espada,
le cortó la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Jesús volvió a poner la oreja en su lugar. ¿Cómo respondieron ellos? Llevando a Jesús donde Caifás, el sumo sacerdote, para ser juzgado, burlado y humillado. ¿Lo notan? Jesús seguía mostrando amor, aún por aquellos que lo arrestaron y lo condujeron a la muerte. En el Sanedrín, el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, le acusó de blasfemia y todos ellos le condenaron, declarándolo digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Mientras Jesús estaba dentro, siendo golpeado por reconocer quién era él, Pedro estaba afuera, en el patio, negando ser seguidor de Cristo por protegerse. El gallo cantó por segunda vez y sus miradas se cruzaron. La de Pedro era una mirada de dolor, la de Jesús una mirada de amor. Todo el capítulo 14 de Marcos muestra un contraste entre el amor de Jesús y la ingrata respuesta del hombre. Mostró amor en Betania, aunque no lo consideraron digno de un perfume costoso. Mostró amor en el aposento alto, aunque sabía que sus discípulos lo abandonarían. Mostró amor en el Getsemaní, aún por aquellos que lo entregaron. Mostró amor en el Sanedrín, aún por aquel que lo negó 3 veces. Nunca es tarde para descubrir su amor como Pedro, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues ya nos ha hecho un resumen la Escuela Sabática Live, con los dibujos y así muy didáctico, para que no nos perdamos la idea general, aunque ahora vamos a tratar de intercambiar los detalles y de hacer un recorrido acerca de esto, de este itinerario que nos propone el evangelista Marcos en esta semana de la Pasión y en estos capítulos, que lo iremos también abordando la semana próxima. Así que tenemos los próximos minutos antes de conectar luego con la capilla y transmitir el sermón, pues para reflexionar e intercambiar nuestras impresiones acerca de todo lo que tiene que ver con este relato de la Pasión. Y pues vamos a empezar por el punto de inicio, que es el capítulo 14 de Marcos, donde nos dice, y leo en esta versión de Dios habla hoy: faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de apresar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo. Pues algunos decían: pero que no sea en la fiesta, para que no se alborete la gente. Pero Jesús había ido a Betania. Y este es el punto de inicio, y yo quiero que tanto José, Esther o Ángel me empiecen ya a tirar del hilo para ver en esta secuencia tan cinematográfica que nos pone Marcos delante, en qué punto estamos, qué os llama la atención, hacia dónde apuntamos. Esther, te disparo a ti primero. Vaya. Bueno, yo voy a hacer un inicio hablando de perspectivas, ¿de acuerdo? Así una perspectiva muy rápida de todo lo que estamos comentando. Uh-huh. He aprendido unas cuantas cosas en la lección de esta semana, tanto con el repaso que hace la lección como con algunos de los apuntes del espíritu de profecía, que me resultan extraordinariamente reveladores y muy tranquilizadores también. Luego los iremos comentando seguramente. Uh-huh. Problemas de perspectiva graves. Y es posible que cuando nos acercamos al tema de la pasión haya gente que piense en una película que algunos no quisimos ver, de Mel Gibson, aunque respeto a quienes la hayan querido ver, pero a mí no me interesó en absoluto recrearme en el sufrimiento físico del Salvador. Creo que a mí en concreto, insisto, esto es muy opinable, no me hubiera aportado nada, salvo un tremendo disgusto y una sensación que realmente no me hubiera ayudado en absoluto a conocer más al Creador, ¿no? Y al Salvador. Entonces yo voy a ir por otro lado. Insisto, es una cuestión esto de perspectiva, ¿no? Fijaos, una de mis escenas preferidas de la Biblia, bueno, muchas escenas preferidas de la Biblia están relacionadas con mujeres, porque de alguna manera la Biblia destaca algunos aspectos que están protagonizados por mujeres que me resultan tremendamente reveladores. La semana pasada hablábamos de la viuda y sus 2 moneditas.
Mientras los demás pensaban que estaba dando una porquería, Jesús decía que estaba dando todo lo que tenía y era tan valiosa su ofrenda que ha quedado marcada en el texto bíblico para la historia, ¿no? Para la posteridad. Y dice que esa diminuta ofrenda tan valiosa ha inspirado a mucha gente a dar ofrendas, ¿cierto? Vale, pues esta semana nos encontramos con una mujer que derrama sobre los pies del Salvador y los enjuga con sus lágrimas y con su cabello, largo cabello por lo visto, un perfume valiosísimo que costaba el sueldo de un año de una persona. Lo que los demás consideraron un despilfarro, el Señor lo consideró una ofrenda que le estaba preparando precisamente para el momento que iba a vivir. Perspectiva. Nosotros siempre estamos mirando lo que no debemos o siempre estamos traduciendo lo que no corresponde. Tenemos un problema de perspectiva. Concluyo entonces la primera idea. Cuidado con la perspectiva que a lo mejor tenemos con respecto a la Semana de la Pasión, porque o la enmarcamos bien o la encuadramos bien o la estudiamos precisamente al hilo de lo que dice el texto bíblico y no de lo que nos cuentan muchas tradiciones, o probablemente tampoco vamos a ver el dibujo completo. Bueno, en este dibujo completo, José, tenemos la conspiración de todo el entramado, porque estamos en una semana diferente. Es la semana de la Pascua. José, ¿qué implica eso? Este tipo de fiesta. ¿A ti qué implica, en primer lugar, reunión familiar, reunión con los que te quieren. Que aquí tenemos parte del sándwich. El que estaba mojando el pan en la salsa era el que le iba a traicionar. Implica una fiesta y una alegría porque recuerda aquella liberación, recuerda aquella salvación de los primogénitos en Egipto. Y aquí lo que está celebrando de forma anticipada es precisamente una muerte que luego sería, es cierto, liberatoria también de toda la humanidad que pues apelase a esa sangre vertida en la cruz. Por lo tanto, hay mucho simbolismo, hay mucha, es muy denso porque podemos afrontarlo este tema desde esa parte pasional y como estamos en España, vamos a decir, tradicional católica, que es fijándose en el sufrimiento, fijándose en el dolor o fijándose en la salvación que esto nos trae. Porque lo bueno de esta historia es que Jesús se entregó a sí mismo, que Jesús pudo haber renunciado, sin pecar, pudo haber renunciado, que Jesús entregó, como nos decía la Escuela Sabática Light, todo el tiempo bien por mal, retribuyó bien por mal. Y esto nos da a nosotros muchas implicaciones. La primera, el saber que somos salvos. ¿Cuándo aprenderemos esa lección? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que somos salvos, de que Jesús lo ha hecho todo? En segundo lugar, si queremos vivir como Jesús, pues aprender a retribuir el mal con bien, a intentar ser esas luces que decíamos al principio. Y bueno, yo creo que ya lo desarrollaremos más adelante, pero yo creo que si nos quedamos en el tema de los escupitajos, en el tema de los golpes, en el tema físico, os voy a decir una cosa. Miles de personas murieron como Jesús, pero ninguna pudo bajarse de la cruz. Jesús sí podía. La tentación de Jesús, el dolor de Jesús, era esa relación extraña con el pecado que nunca tuvo, y la posibilidad de cuando le decían, si de verdad eres el Mesías, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él podía. Los demás no pudieron. Estamos reflexionando sobre las implicaciones y un poco la trascendencia, y tanto Esther como José ponen, pues ya apuntan hacia cuál es la culminación. Pero, Orángel, tirando un poco de ese
halo de lo que está pasando, ¿no? Si fuéramos gente que estuviera por ahí en medio, el contexto es, estamos en una semana de fiestas, ¿no? A quien no le gusta que su ciudad esté en fiestas y todo se engalana de forma diferente, las calles, la gente, mucha gente para arriba, para abajo, este acto, el otro, ¿no? Jesús ha entrado en Jerusalén y lo ha hecho de una manera muy particular, la gente lo ha reconocido, es ya famoso, se dedica durante esos días a predicar en el templo, es donde toda la gente va entrando, saliendo, es un poco el punto de unión y el punto de donde todo el mundo confluye, todo el mundo que va a Jerusalén apunta hacia el templo, porque ahí se está cociendo, la gente está preparando la Pascua, que es eligiendo un cordero, las familias se reúnen, como decíamos, y Jesús parece un impasse, y se va a Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, o sea que es una pedanía de la ciudad y donde están sus amigos, y Jesús, que está metido entre toda la gente durante esos días, durante esta semana hace un inciso y se va a ver a unos amigos a casa de Simón, que nos dice la Escuela Sabática Light, nos dice el texto de Marcos, que había curado de la lepra. Allí en Betania también vivían sus grandes amigos, Lázaro, Marta y María, pero en este caso se aloja en Simón y allí tenemos el suceso de aquella mujer que le regala, que vierte sobre él aquel perfume tan caro de nardo, que es tan potente. Era tan caro porque además lo traían normalmente de las caravanas desde casi la India. Desde ahí se cultivaba a las faldas de las montañas. Todavía hoy en el Himalaya se puede encontrar. Y claro, imagina que esas caravanas que traían en esos intercambios hacían que el producto fuera especialmente. Además, dicen que era nardo puro, con lo cual da impresión de que también había sucedáneos de nardos más diluidos que eran más baratos. Pero esta mujer compra el más puro. Jorge Ángel, ¿cuál es tu impresión? Acabas de hacer lo mismo que hace Marco. Justamente, Esther habla de las perspectivas, y las perspectivas son súper importantes. Si tú no entiendes, si no tienes una cosmovisión de lo que ocurre, tus perspectivas van a ser erradas. Y es tan importante esta escena de esta semana de Pascua, que toda la primera parte de Marcos es explicar todo el contexto. Mostrarnos quién es Jesús, qué significa estar con Jesús, qué significa que Jesús esté en la tierra, qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. O sea, hay una cantidad de situaciones para que tú te crees una cosmovisión con todos los aspectos, para que tu perspectiva sea la correcta. Es tan importante que el pueblo de Dios entienda lo que implica el sacrificio y lo que implica el carácter de Cristo en toda la situación, que hace falta todo este contexto larguísimo. Y tú acabas de hacer lo mismo que dijo Marco. Dijo, bueno, listo, vamos a evaluar todos los aspectos para entender qué está pasando en esta última semana. Pues entonces te pregunto, y continúa, y también una pregunta que ha dado a José y a Esther. ¿Veis a Jesús especialmente serio a partir de este momento o no? No, ¿sabes qué veo lo que está pasando en el retrato que nos ponen de Jesús? Es que este era el momento correcto, era el momento en que Jesús tenía una particularidad, así como cuando decía las parábolas, y con las parábolas explicaba elementos muy sencillos, también usa las situaciones. Usa las diferentes situaciones por las que vive, ¿verdad? Como para explicar situaciones en el momento a los que los estaban viviendo. Pero yo creo que también la misma situación ha permitido que para la historia se pueda seguir explicando el fenómeno de la salvación, o el fenómeno del plan de salvación. ¿Lo ves? O sea, te voy a poner un ejemplo más o menos claro. Cuando hablamos del Getsemaní y vemos un Jesús que está sufriendo, que está allí, que pide pasar de esa copa, ¿qué asumes inmediatamente sin conocer a Jesús? ¿Qué puedes llegar a pensar sin toda la cosmovisión que Marco te pinta o que has aprendido en la iglesia de tu relación con Jesús? O sea, ¿qué pudieras pensar inmediatamente de eso? Jesús está arrepentido. Pudieras llegar a pensar sin verlo, si dirías, oye, está pidiendo eso, se lo está pensando. Pero ya va. Pero si esto es un plan que viene desde el Génesis, ¿verdad? Por el plan de redención, en último momento
te lo puedes estar pensando. Bueno, vamos a ello. Pero lo que quiero llevarte es que si no entendieses la cosmovisión, tu perspectiva pudiera ser esa. Entonces, por eso es que Marcos pinta todo esto, y la semana es muy particular, porque hay diferentes aspectos que tiene la semana que permite entender por qué pasan cada una de esas cosas. Y una de las primordiales, como tú lo comentaste al inicio, es que justamente es el momento donde más énfasis se hace al pacto del Antiguo Testamento. O sea, todo lo que se hace en la Pascua es referente a todo lo que viene, todo el conocimiento que se tiene sobre esta relación con Dios hasta ese momento. Buena observación, porque en todo esto ¿tenemos elementos suficientes para pensar que Jesús tenía conciencia de lo que estaba pasando, o se dejaba arrastrar por las circunstancias y él se vio abocado a lo que los sacerdotes y los romanos quisieron hacer y no tuvo más remedio que, bueno, lo mataron porque pasaba por allí, ¿no? Casi. ¿O realmente Jesús tenía conciencia de que realmente era el final y estaba cumpliendo un plan ya predeterminado incluso antes? Buena pregunta, porque muchos cristianos piensan que, bueno, pues mira, Jesús fue víctima de una conspiración de terceros, ¿no? José, ¿cuánto más tenemos de teorizar? Claro, pero quiero que seáis porque quedan muchos aspectos a considerar todavía. Esther. ¿Cuánto tenemos de inventar el guión que nos resulte más interesante o que nos resulte más fácil de entender a nosotros? Porque depende también. Vuelvo a la perspectiva. ¿Tenemos abundante o suficiente información bíblica para no recurrir a teorías, o todavía no tenemos suficiente información? Porque claro, si no tenemos suficiente información, yo tengo un problema. Es decir, no sé cómo seguir. Pero es que yo creo que tenemos suficiente información. Es correcto. No suficiente, sobre información. Otra cosa es que a mí me interese pues llevarlo por otro lío o ser todavía más interesante. Es que le pasa a mucha gente últimamente. Entonces voy a ver si encuentro yo una teoría mucho más interesante para tener muchos más likes en mi vídeo de YouTube. Claro. Mira, es evidente que en este momento, respondiendo a tu pregunta, estamos hablando de una de las partes humanas de Jesús. Jesús ha sido un personaje maravilloso que nos ha demostrado cómo ser completamente humano. No entendemos por qué, ni sabemos por qué, ni voy a dedicar yo 10 minutos de mi tiempo a intentar explicarle a nadie, no tengo ni idea, cómo se puede encarnar un ser divino, pero como sé que es un ser humano, y como le conozco como humano, también como Salvador y Creador, pero le conozco como humano, resulta que me encuentro al Jesús humano, que debía estar harto. Bueno, dice el Espíritu de Profecía que estaba bastante harto de vivir en un mundo asqueroso, de pecado. Dice que repugnante, ¿de acuerdo? Según algunas perspectivas. Resulta que ese Jesús, que también dice la hermana White, estaba muy incómodo en el cielo mientras nosotros no estuviéramos salvos, y por eso decidió venir aquí también a salvarnos. Dice que ese Jesús había llegado efectivamente a un momento en el que estaba harto, cansado de todo esto. Y sabía que le quedaba poco tiempo, claro que lo sabía, porque él tenía una pequeña gran idea de lo que venía a hacer, y de lo que iba a hacer y de cuándo iba a ser. Y él leía los corazones de la gente, sabía lo que estaba ocurriendo. Él sabía lo que estaba pasando, claro que sí. Ignoramos por qué, ignoramos cómo, como ser humano. Pero también dice algo muy bonito, es precioso, con respecto a este momento que acaba de vivir. Ese Jesús humano le sentó tan bien lo que hizo María con ese perfume, que voy a leer la frase textual de la hermana White. Cuando Jesús penetró en las tinieblas de su gran prueba, estaba en este momento, llevó consigo el recuerdo de aquel acto, anticipo del amor que le tributarían para siempre aquellos que redimieron. Con esa simple frase creo que se explica la humanidad de Jesús y todo lo que iba a hacer. Aquel olor, aquel momento, aquel calor humano que vivió de mano de una de esas personas a las que iba a redimir, era el anticipo del cariño que tú, yo y todos los demás le vamos a responder y tributar, porque sabemos que somos redimidos. Quiero seguir avanzando, Esther, gracias. Quiero seguir avanzando, pero es que ya con esta escena podríamos estar aquí toda la mañana, porque tenemos a Jesús, tenemos a María, o en este caso Marcos no da el nombre, pero otros evangelistas sí, de esa mujer que le vierte ese perfume tan caro. Tenemos a los espectadores que están alrededor viendo la escena. Ese nardo puro servía no solo era parte de los aromas que estaban en el templo junto al incienso, sino que también servía para embalsamar a los difuntos. Era parte de toda la parafernalia y todo lo que conlleva eso. Jesús tenía conciencia, ¿no?, de que aquello formaba parte de eso. José, ¿no? ¿No crees tú que
que Jesús tiene un poco diciendo, déjala, porque esto también forma parte, ¿no? de este final. Es que Jesús lo dice, no hace falta ni que lo imaginemos, Jesús lo dice. Jesús, cuando se defiende ante o argumenta o responde a la pregunta que le hace el sumo sacerdote si él es el Cristo, cita a Daniel. En Daniel está la profecía de las 70 semanas. O sea, Jesús sabía no solamente lo que le iba a pasar, sino cuándo le iba a pasar. No era en absoluto improvisado. Tenía que ser esa semana, tenía que ser en ese momento. Y Jesús ya lo venía anunciando a lo largo de su ministerio, la manera de la que iba a morir, pero esa misma semana ya dijo que eso que le estaba haciendo María era un preámbulo, era un anuncio de lo que iba a suceder después. Cuando estaba en la cena, y dice pues que le van a entregar, dice que os vais a escandalizar de mí. Jesús no está hablando de conjeturas. Jesús está diciendo exactamente lo que va a pasar. Jesús sabía lo que iba a pasar y cuándo iba a pasar. No es un plan improvisado, no es algo sobrevenido. Por lo tanto, mi aplicación como cristiano es que Jesús lo tenía todo planificado para salvarme. Que no fue un tropiezo universal que al final concluyó con Jesús clavado en una cruz, sino que Jesús dejó su trono en el cielo, Jesús dejó su adoración en el cielo para venir al fango a rescatarme, conscientemente, sabiendo por dónde iba a pasar. Y el sufrimiento de Jesús vuelve otra vez cuando está orando al Padre. No es el miedo al sufrimiento físico, es el miedo a la separación del Padre. Una separación que nunca en toda la eternidad, es que no nos lo podemos imaginar. Toda la eternidad juntos, compartiendo la misma esencia, porque esto es otra cosa que nos cuesta. El tema de la Trinidad, el tema del Dios triuno, que son tres pero es uno, pues son una misma esencia que el pecado, nuestro pecado, iba a separar en ese momento. Jesús sudó gotas de sangre por esa circunstancia. Por lo tanto, y volviendo, este es el hilo siempre mágico que tenemos en nuestro programa, a la reflexión de Loli de esta mañana tan chula. Si Jesús no hubiese pasado por aquí, si Jesús no hubiese muerto por mí, si Jesús no me hubiese abierto la puerta de la salvación, yo estaría aquí hoy. Sinceramente, ¿qué me obliga? ¿Qué me concierne? Os digo que no. Sin embargo, en torno a Jesús, José, y siguiendo un poco en estas diferentes perspectivas y actitudes, hay quien se indigna de todo esto, hay quien se siente herido, y dice el texto, Marcos dice, ¿no?, que dice algunos de los presentes indignados, heridos en su orgullo, diría yo, y luego le pone el nombre, ¿no? Judas Iscariote, uno de los 12, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para... Si te das cuenta, hay muchos indignados en este relato. Sí, muchos indignados. Aquí hay muchos. Jesús indigna a muchos, Judas, que se indigna, pero también se indigna Pedro más tarde. No. Todos te negarán, pero menos yo. Se indigna mucha gente porque nadie está viendo el trasfondo espiritual del tema. Todos están viendo... El espíritu de profecía también nos dice que Judas entrega a Jesús, pero su intención no es que matasen a Jesús. Él pensaba que Jesús le había visto hacer grandes cosas, que Jesús se las iba a apañar y al final no iba. Y cuando Judas vio el cariz que tomaba la cosa es cuando, en vez de reaccionar como Pedro reaccionó de otra manera. Así que hay muchos indignados. Se indignan los discípulos, se indignan los miembros del Sanedrín, se indigna mucha gente. Yo creo que esta escuela sabática la podríamos llamar de apresado y juzgado,
Los indignados. Los indignados. Los ofendiditos. Perdonad que vaya tan deprisa, pero es que nos quedan dos apartados fundamentales y nos quedan un cuartito de hora por delante y vamos a ver hasta dónde podemos rascar, porque tenemos esa última cena y tenemos también el Getsemaní, ¿eh? Ya veremos la semana próxima lo que significa el juicio y la crucifixión, pero vamos a esos dos aspectos que tiene multitud de detalles y yo quisiera, más allá de los debates, porque yo, preparando un poquito el tema, no sabéis el debate que hay sobre si la cena fue el jueves en el mundo cristiano, ¿no? Si fue una última cena puramente al estilo de la Pascua judía o Jesús integró otros elementos. Más allá del debate, es verdad que Marcos no nos da todas las posibilidades. Es como dice Esther, o sea, ¿cuánta información necesitas para crear nuevas teorías? O sea, es lo que estamos hablando hace un momento. Creo que la Biblia es extremadamente práctica en el conocimiento que debes tener para suficiente cosmovisión para tener la perspectiva correcta. O sea, como nos gusta perdernos a veces en los detalles, vamos a no perdernos y vamos a extraer lo fundamental, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a poner que si fue en la mañana, que si hicieron un brunch y luego vino? No, es que ese no es el detalle. Y quizás el error que cometieron estos indignados en el pasado, porque estaban viviendo la situación sin tener la cosmovisión correcta y por ende no tener la percepción, caemos en lo mismo. Seguimos estando indignados en saber cuál es la hora, qué comió, cómo lo comió, quién comió primero, quién pagó la cuenta. O sea, esto no es el punto importante. Y eso sucede cuando no tienes la cosmovisión de lo que significa toda esta situación. Entonces buscas perspectivas de tratar de entender una situación sin la cosmovisión correcta. Claro. Entonces, por eso es que Marco hace mucho énfasis en todo esta figura de Jesús. La iglesia hace mucho énfasis en esta situación. Así que si usted está buscando una quinta pata al gato en la semana de Pascua que nos describen los evangelios, es porque no está entendiendo la cosmovisión. Claro, porque ¿para qué entrar en el debate? Estaban Jesús y los 12, era Jesús y un grupo más amplio, no se nos da más detalle, es verdad que estaban los 12, pero podría estar más gente en el aposento alto. Pero hay algunos elementos que sí vamos un poco a rescatar lo fundamental, para no perdernos en esos detalles que a lo mejor no nos van a ayudar excesivamente hoy. Está claro que no se puede entender esa última cena sin entender lo que significaba la Pascua y el santuario, es decir, cuál era el cumplimiento de aquella cena, una cena muy especial, muy concreta, con un protocolo que las familias judías y el propio Jesús cumplió con aquellas copas de vino, con aquellas bendiciones, con los platos, con ese, el que moja conmigo está hablando de seguramente esa salmuera donde se mojaban las hierbas amargas. No se puede entender sin saber a qué está haciendo referencia. ¿A qué hace referencia José, Esther, Orángel, en esa Pascua judía? ¿Qué se conmemoraba? Lo dijimos al principio, esa liberación de Egipto, ¿os acordáis que fue también en el momento en que se asperjaron la sangre sobre los dinteles porque para que el ángel pues no matase a los primogénitos, y después de todo ese suceso fue cuando el pueblo fue liberado? Así que es una cena previa a la liberación. ¿Y qué es lo que se sacrifica? El cordero, un corderito. Iba a sacrificar aquí al cordero pascual, ese cordero que da la vida por nosotros, ese cordero al cual no se le debe partir ni un hueso, igual que le pasó a Jesús en el Gólgota. Los demás les partieron las piernas, pero a Jesús le dieron un lanzazo en el costado para ver si estaba muerto. O sea que tiene un significado que todo apunta a Jesús, todo apunta a una liberación. Pero esa liberación es con sangre. Y la paga de pecado es la muerte. O sea, hay muchas implicaciones espirituales. Pero al final, ¿qué significa? Liberación. Con amargura, con pena. Porque significa, hay un precio que pagar.
también hay una situación aquí, ¿no? En el Antiguo, cuando tú ves todo el Antiguo Testamento y evalúas la presencia de Dios en el plano terrenal, esa situación que vivió el pueblo judío durante Egipto, el éxodo, todo esto, es algo súper tangible. O sea, la columna de luz, las 7 plagas, o sea, es súper tangible del poder de Dios. O sea, es como que Dios lo tienes allí. Entonces, la Pascua es como ese reflexionar sobre que existe ese Dios que está contigo y te libera. Y de repente usar este mismo elemento en la Santa Cena, usar este mismo elemento para cambiar la imagen, ¿sí? Y decir, este es como el nuevo pacto, es que estoy aquí, ¿sabes? Estoy aquí, o sea, no es un Dios de aquella época solo de Egipto, sino que ahora estoy aquí. Y entonces ahora hay unos nuevos emblemas. ¿Lo ves? Lo que pasa es que hoy me da la sensación de que muchas veces, yo hablo como cristianito de iglesia, muchas veces no soy plenamente consciente de lo que significa una Santa Cena. Ajá. Hemos perdido, lo hacemos de forma ritual, muchas veces casi deprisa y corriendo, sin tomar conciencia de todo. En la Santa Cena judía, es verdad, todo se ha cumplido, ya muchas cosas seguramente han perdido el sentido, porque ya no tiene mucho... Date cuenta, si estamos perdiendo, si puede existir el escenario de que perdamos el sentido de la Santa Cena, ya para ese momento... Claro, pero sí hay que reconocer que en el mundo judío todo estaba... No había casualidad. Todos los elementos estaban con un sentido muy pedagógico, porque si algo tiene Dios es que nos quiere enseñar muchas cosas. Que estuvieran recostados no era algo casual. La gente solía cenar ese día en la Pascua de cualquier manera, pero ese día tenía que estar reclinado. ¿Por qué? ¿Quién se reclinaba en la antigüedad? Los poderosos, los reyes, los libres. Y en cojines, en almohadones. Dios nos quiere liberados. Dios te ha liberado. Entonces ese día era para estar recostado, es para estar a gusto, para estar tranquilo. Así se puede entender que Juan dice que se pone al lado del maestro, se reclina, porque estaban todos echados en almohadones en el suelo, que no necesariamente cualquier día uno se lo hacía, podía hacerlo en una mesa o de otra manera, pero ese día recuéstate, como los ricos, como un potentado. Los elementos que hay en la cena, las copas que toma Jesús, cómo parte el pan, ese pan es sin levadura, porque ese día, cuando salieron de Egipto, no les dé tiempo a leudar y a dejar que el pan se cociera, sino que hazlo con lo mínimo imprescindible, porque tienes que salir de Egipto, porque te llevo a otro sitio. Entonces, todos esos elementos, cuando esas hierbas amargas, ese apio o esa lechuga que se toma hoy día, la mojan en agua con sal, en salmuera, ¿quién me va a traicionar? ¿Quién te va a traicionar, Jesús? El que moja en el plato. Seguramente estaban mojando y estaban esas hierbas, esa lechuga, esa ensalada así improvisada en esa salmuera. Qué pedagógico es Dios que nos quiere con eso. Y Jesús, yo vuelvo a insistir, plenamente consciente de lo que está pasando, del cumplimiento de esa Pascua. Como dicen algunos, no estaba el cordero en la mesa, sino que estaba a la mesa, ¿no? Era el cumplimiento de Jesús en todos esos siglos de Pascua, y tenemos una cena en la que todas esas cenas anteriores confluyen. No sé, yo me tengo que emocionar, o esto de qué va. No sé a vosotros qué os implica. Implica el hecho de saber que no es al azar. No es que ocurrió que... Date cuenta que hasta para el mismo lugar, hasta para el lugar donde se dio la Santa Cena, ya había una indicación. Jesús da una indicación dónde va a ser el lugar. Y ya esa persona, no es que, vamos a pensarlo. No, es que ya sabía que ahí iba a ser el lugar, que iba a recibir a esta gente. O sea, hay un plan perfecto. O sea, cuando tú te emocionas es porque es de emocionarse. Es de emocionarse. Estamos viendo, cuando evalúas toda la cosmovisión, que esto era un plan perfectamente ejecutado, que tiene una cantidad de aspectos que se conectan. Así que emocionate. Cantidad de detalles, pero al final... Que no hay espacio a la duda. Algo que quería sumar
también a esto. No hay espacio a la duda. Hablábamos del Jesús didáctico. Él ha tomado otras Pascuas con ellos. Sin embargo, nunca les dijo, esta es la última que me voy a tomar, hasta que nos la tomemos en otro sitio. ¿Sí? Es decir, que él ya les prepara y ya les avisa, les está contando todo lo que está ocurriendo. No les ha dejado nunca en la ignorancia. Es algo que yo pensaba también. Ellos con él, mano a mano, cara a cara. Han dormido con él, han comido con él, han estado a su lado, les ha contado todo y todavía no se enteran de lo que está pasando y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, eso me invita a pensar también con toda la información de la que dispongo, yo todavía estoy celebrando la Santa Cena sin darle su verdadero valor o su verdadera importancia. En ese valor que estás diciendo, qué interesante, Esther, lo que apunta, porque es verdad que Jesús le da otra vuelta a todo ese simbolismo y le dice, mirad, este pan es mi cuerpo, este vino que está en la copa es mi sangre. Os aseguro, dice Marcos, ¿cómo lo recordó el evangelista que lo pone? Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vida hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Es decir, que viene el reino, que esto lo dejo aquí, que se cumple, pero que está previsto la continuidad y la continuación. Y yo vuelvo a decir, yo sería de aquellos que no se enteran bien, pero Jesús lo está diciendo y nos lo dice con un porqué. Es muy interesante que hoy día, en la Pascua que celebran los judíos hoy, evidentemente ha habido pequeñas variaciones, pero en lo sustancial sigue recordando durante todos estos centenares de años que han pasado, hay varias copas de vino, es decir, el patriarca, el que dirige la ceremonia, el padre de familia, tiene una copa especial donde él va haciendo una serie de bendiciones. Esta copa de vino hay 4 veces en la cena pascual de hoy de las familias judías, 4, en el que la enseña, establece bendiciones y tal. Entre la tercera y la cuarta se cantan los himnos, se cantan canciones. Es muy interesante porque Jesús, después de haber dado esta copa, esto es mi sangre, la que confirma el pacto, en la cual es derramada en favor de muchos, dice Marcos, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Vamos hacia el Getsemaní. Algunos dicen que Jesús ha bebido 3 veces de esa copa especial, de ese cáliz, y la ha enseñado y la ha compartido. Cada uno tenía su vaso particular, pero luego había, insisto, una copa que era un poco parte un poco de las bendiciones y de la ceremonia. Parece que falta la 4ª copa, y esa 4ª copa es la última que en la cruz. Yo no sé si a lo mejor esto es estirar mucho, pero me parece muy interesante. El caso es que Jesús empieza a cantar a partir, y cantan, se levantan, vamos a cantar los himnos, pero nos vamos a ir cantando y nos vamos al jardín de los Montes de los Olivos, vamos ahí a terminar allí, a dar el culmen a la ceremonia de esta cena diferente, de esta cena de fiesta, de esta cena pascual. Evidentemente, eso es lo que yo pensaría, pero Jesús iba pensando otras cosas, porque Jesús, a mí me da la impresión de que vaya un poco más serio de lo normal. Algo le está pasando a nuestro maestro que no le está pasando al resto de los comensales y de los que van allí. Jesús dijo, todos, dice Marcos, recoge, versículo 27 de este capítulo 14, todos vais a perder vuestra confianza en mí. Todos vais a perder vuestra confianza en mí. Yo ya me empiezo a ver un poco de bajón aquí a Jesús, como diciendo, ¿hacia dónde voy? Y van hacia Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? ¿Qué implica? Vamos a un poco a ir sobre eso. Ahora abrimos este melón. El Getsemaní, mira, te lo voy a hablar personalmente. El Getsemaní para mí ha sido, desde que estoy en la iglesia, un conflicto. Un conflicto, porque... Sí, ¿por qué? Porque es que he querido entender, y creo que es porque ha sido un conflicto porque lo he ido entendiendo muy, muy poco a poco. Y doy gracias a Dios por esta lección de escuela sabática de esta semana. Porque estudiándola, e inclusive antes de estudiarla, ya empecé a ver detalles que Dios te va preparando esa cosmovisión. Lo que tú no puedas percibir, el Espíritu Santo como que te muestra de luces, ¿no?
Te voy a comentar algo personal con respecto a esta lesión, rapidito. Les comenté hace un momento que están dando charlas motivacionales para poder llevar a cabo todo este estrés de trabajo, ¿no? Entonces, uno de los comentarios era sobre los límites de lo posible. Entonces, en la charla motivacional te dicen que el límite de lo posible lo pone cada persona, dependiendo de lo que haya vivido y todo esto, ¿no? Y entonces tratan de que tú subas esos límites de lo posible y tengas más voluntad para hacer las cosas y todo esto. Pero el cristiano, ¿verdad? Dice, o sea, yo estaba analizando y yo digo, pero es que para que verdaderamente sea cristiano, eso lo venía pensando en el carro, para que verdaderamente sea cristiano y tenga fe, el límite de lo posible no existe el límite para lo posible. O sea, ¿por qué? Porque como crees en un Dios de lo imposible, ¿verdad? Tu límite de lo posible. Pero ¿cómo lo relacionas con el Jesús? Ahora voy. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en esa situación, yo asumo y digo, ¿cuánta fe debe tener un cristiano? ¿Cuánta fe debe tener un cristiano para que su límite de lo posible sea lo imposible? Y de repente me consigo, lo tiene Esther atrás, ¿no? Marcos 14. Y cuando empiezo a leer de Getsemaní y me consigo que lo primero que dice Jesús, en total confianza, porque lo llama papi, lo llama en la expresión más infantil posible, en la confianza más grande que tiene con el Padre, dice, todo es posible para ti. Y dije, oye, ahí empecé a entender y dije, ¿qué nivel de fe? Que lo dudé en algún momento. O sea, dije, ¿qué nivel de fe puede tener una persona? Ese nivel de fe lo tiene Jesús. O sea, ahí empecé a entender un Jesús humano con un nivel de fe inmensurable para mi pensar, para mi cosmovisión. Entonces empecé a entender, este es un Jesús extremadamente humano. Ahora cuando vemos todo este sufrimiento del Getsemaní, ahí empecé a entender otra cosa más, que es que no es como a veces nos los pintan muchas personas y llegamos a poder entender mal, de que Jesús, a pesar de que era humano y en su carácter divino, podría haber tenido una ventaja. Entonces el Getsemaní a mí me enseña que Jesús no tenía una ventaja. Jesús sufrió esta situación, no fue que lo pasó, no fue que, bueno, listo, esto es todo el libreto que tenemos que pasar, no. Jesús lo sufrió. Cuando tú ves a un Jesús en el Getsemaní, orando como estaba orando, con la confianza que tenía en Jesús y sufriendo lo que estaba sufriendo antes del sufrimiento físico, tú dices, esto es realmente un sufrimiento y Jesús lo asumió. O sea, no es que él estaba en ventaja. Nos lo cuenta Marcos, porque dice, les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte, quedaos aquí y permaneced despiertos. Y adelantándose unos pasos se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Se arrodilló y tocó el suelo de la ladera con la frente. Y pidió a Dios, de ser posible, que no le llegara aquel momento de dolor. A ver lo que opina José. Esto es una relación de sumisión. Jesús somete su voluntad a la del Padre y no estaba obligado. Le decía ahora Orángel que muchos pueden pensar que la naturaleza esta mixta de Jesús, ¿no? Que le podía haber sido una ventaja, realmente en este caso es totalmente desventaja, porque podía haberse zafado de todo en cualquier momento. Y que lo muestra para el resto de la humanidad y para el resto del tiempo. Y se sometió a la voluntad del Padre. Por lo tanto, eso también es una lección para nosotros. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Es lo que Dios tiene pensado para ti? ¿Es lo mejor para ti? Aunque te parezca que no, hay determinadas rutas, determinados caminos que hemos de pasar. Por lo tanto, eso es un ejemplo de sumisión, un ejemplo de, bueno, pues yo creo que la mayor muestra de humildad, porque, bueno, ellos son, o sea, Jesús es divino a la par que humano y se podía haber librado, pero no lo hizo. O sea que yo creo que en este caso es una gran desventaja. Como comenté antes, Jesús clavado en la cruz pudo haberse liberado.
Cualquier otro de los ladrones que estaba en la cruz ya estaba clavado. No había manera de bajarse de ahí. Jesús sí podía. Y un aspecto también precioso, que nos lo regala el deseo de todas las gentes, que es algo que a mí me ha resultado, la verdad, bastante tranquilizador esta semana, porque a veces cuando reparamos en el Jesús humano y pensamos en todo aquel sufrimiento, ¿no? La lección pregunta, ¿creemos que Dios respondió a Jesús o no? Claro, porque le podría haber respondido, oye, pues mira, pasa de ti esta copa, pues lo hacemos de otra manera. No tienes por qué pasar por esto, no tienes por qué sufrir todo esto. A mí me maravilló poder recordar esta semana y poder leer lo que también Dios respondió a Jesús. Y en un momento determinado dice, el deseo de todas las gentes, en la página 643, lo voy a resumir mucho, es precioso, que aquel ángel que está ocupando el lugar que dejó Satanás en su momento, en lo alto de todo, bajó, los cielos se abrieron en ese momento en el que Jesús estaba en el Getsemaní sudando sangre. El cielo se abrió, como se ha podido abrir para ti muchas veces cuando has tenido una crisis importante en tu vida y Dios te dijo algo personalmente y te envió el necesario alivio. Jesús recibió el necesario alivio. Lo dice de una forma preciosa. Dice que ese ángel no vino para quitar de su mano la copa, sino por fortalecerle a fin de que pudiese beberla. No se la quitó, pero le dio fuerzas. Y lo hizo de una forma tan linda, permitiendo que lo lea. Son 4 líneas. Es precioso. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Y también le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. Lo que él ya sabía, pero en aquel momento estaba casi, ¿verdad?, no olvidando, pero sí le estaban revolviendo, porque no podía entender ese sufrimiento de la separación del Padre. El ángel le dijo, mira lo que va a pasar. Tu muerte salvará al mundo de sus pecados. ¡Qué idea tan preciosa! Evidentemente se nos escapa, pero a mí me resultó muy reveladora saber que en aquel momento Jesús tuvo esto. Sí. Es tremendo porque Marcos dice, Padre mío, para ti todo es posible. Lo que tú decías, Orángel, lo tiene Esther justo detrás de ella, en ese versículo, sobreimpresionado, pero Marcos le dice, líbrame de esta copa amarga. Líbrame de esta copa amarga. Las implicaciones que tuvo, nosotros no tenemos ni idea, no somos conscientes de lo que implica y de lo que de esa unión que tenía y de esa conciencia de lo que estaba en juego. Vamos a necesitar parte de la eternidad, si no toda, para reflexionar y tomar conciencia de todo lo que implicaba y de lo que implicó simplemente aquel instante, aquel momento. Y no se nos dan muchos detalles, pero Jesús no se sintió solo. Es decir, yo entiendo que el Padre y el Espíritu Santo estaban con él, pero también, junto con él, yo creo que Satanás no estaría muy lejos de allí, porque vio aquí una oportunidad, porque Jesús tuvo que sentir la tentación de que aquello tal vez no merecía la pena. Y correr ese riesgo de quedar separado del Padre, oye, a lo mejor yo me vuelvo al cielo y dejo abandonado a la humanidad. Y esa tentación, seguramente Jesús nunca dudó, pero esa tentación de decir, mira, y sí, yo sé que no, pero y sí, seguramente estuvo rondando en aquel instante y fue momentos muy complejos que, bueno, nosotros despachamos tranquilamente, pero las implicaciones y el abordaje tienen que ser de una profundidad extrema. Pero como el tiempo nos apremia, yo no quiero dejar correr sin dedicar un último instante a... Yo quiero ver aquí a Jesús con todavía... Fijaos, con ese peso, con esa responsabilidad, con esa seriedad, pero a la vez con una mirada tierna, porque va hacia los discípulos que Jesús quiere sentirse acompañado, en esa humanidad que tiene, él quien necesita a sus amigos cerca de él, pero no le reprocha nada. Él dice, versículo 38, Marcos lo recoge, vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil. No hay aquí una exigencia, un reproche, me estáis dejando solo, parece mentira, con todo lo que hemos vivido, 3 años aquí, yo os he sacado las castañas del fuego y ahora cuando os necesito me dejáis, o dormís, ¿no? No hay nada de eso, al contrario, hay mucho cariño en las palabras de Jesús y en la sensación de que lo que está pasando.
Pero y ahora os escucho. El último abordaje. Se oye un rum rum a lo lejos. Cuando Jesús dice, levantaos, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Habíamos empezado nuestra reflexión en Betania, tomando conciencia de que Judas toma ahí ya el papel protagonista de la traición, y ahora se oye un rum rum de cuchillos y de gente que va viniendo hacia ese monte de los olivos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién se acerca? Mira, tú sabes que yo siempre he pensado en los discípulos, y antes podía, cuando uno inicia a conocer la historia y todo esto, y dice, wow, qué malos estos discípulos. Pero cuando empiezas a entender varias cosas, es el tema de la perspectiva, como dice Esther, y empiezas a ver esta cosmovisión con cada vez más detalles, tú dices, oye, qué papelón el de los discípulos. Porque es fácil cuando ya tú conoces el resultado final, cuando tú sabes lo que vino después de eso, cuando hubo el sacrificio, lo que implicó el sacrificio, lo que estás viviendo siglos después, pero ellos estaban en esa situación. Y por eso que yo creo que Jesús no los recrimina, porque él está viendo a la humanidad. Él está viendo a la humanidad con su poco conocimiento, con su poca sabiduría. Es como cuando tú ves a tu hijo, ¿verdad?, cometer errores que tú sabes que son errores que eran extremadamente sencillos de percibir para ti porque ya los viviste. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a tu hijo? Tú lo ves como... no te vas a poner... puedes recriminarle si te pones a la altura de él. Pero si no te pones a la altura de él y te das cuenta que era un error que iba a cometer, lo miras con amor. Así veo yo que Jesús no recrimina a sus discípulos porque los ve con el amor que les tiene, en el sentido de que, ¿qué van a saber ellos? ¿Qué van a saber ellos de lo que esto pesa? Uh-huh. ¿Qué van a saber ellos del sufrimiento que vamos a tener mañana, a partir de este momento, cuando llegue esta gente? ¿Qué van a saber ellos? No saben nada y por eso duermen. Por eso ese cariño, ¿no? Y por ese amor. O sea, levantaos, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Y todavía estaba hablando Jesús, dice Marcos, versículo 43, cuando Judas, uno de los 12, que no estaba allí, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y palos. Iban enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. Judas, el traidor, aquí Marcos ya no se corta, Marcos le dice, Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, aquel a quien yo besé, ese es, apresarlo y llevarlo bien sujeto. Qué dolor, ¿no? Que alguien te traicione con un beso. Algo que es un signo de cariño, de cercanía, de relación, de buen rollo, con un beso, y sea el signo para traicionarte, para todo lo contrario. ¿Qué pensáis? Solo te puede traicionar aquel con el que tienes una relación. Uh-huh. A mí mi vecina no me puede traicionar, mi mujer sí. A mí un señor que pasa por la calle no me puede traicionar, un amigo sí. Por lo tanto, la traición solo puede venir de un ser querido, de un ser que tengas relación con él. Lo otro puede ser un ataque, puede ser lo que sea, pero no traición. Por lo tanto, no podía ser de otra manera, tenía que venir de dentro este acto de traición, porque si a Jesús le detienen en el atrio del templo, como él decía, he estado con vosotros toda esta semana enseñando y demás, habéis tenido muchas ocasiones, eso no hubiese sido una traición, hubiese sido una detención y ya está, más o menos justa, todos los adjetivos que queráis. Uh-huh. Pero traición es aquel que cambia el signo de su querencia. Es decir, te quiero a ti, pero por determinadas circunstancias cambio y ahora voy contra ti de una manera furtiva, de una manera en secreto, sorpresiva. Pero para Jesús no fue sorpresiva. Yo me imagino el pasmo de los demás compañeros, de los demás discípulos al ver que todo eso lo desencadena uno de ellos. Y cuando Jesús les mira de esa manera tierna, cuando Jesús les ve dormir y no les reprocha, en la cabeza de Jesús está todas estas escenas que se vienen después, que él va a tener que sufrir, pero que los discípulos también,
que los discípulos van a quedarse totalmente descolocados, van a huir despavoridos. Todo aquella referencia que tenían en Jesús, de un momento a otro se les va a caer. Y todavía hay escenas posteriores que Jesús está viendo y que ni ellos imaginan, porque por lo que pasó Jesús, también iban a pasar ellos. La mayoría de los discípulos murieron muertes violentas. Uh-huh. Así que era el principio de muchas cosas. A ver cómo lo digo, Esther, José y Ángel. Porque vivimos en una época tan posmoderna, en la época de los atenuantes, que eso se puede ver en nuestro contexto cultural, en las películas, por ejemplo. Hay que dulcificar, hay que justificar. Los malos tendrán sus razones para ser malos, ¿no? Vivimos en nuestra época en la que se dulcifica un poco, se comprende, ¿no?, al que actúa de una manera u otra. Eso también afecta a Judas. En los últimos tiempos hay toda una corriente de Judas, casi el discípulo que se vio arrastrado, no pudo hacer otra cosa más que porque él quería tanto a su maestro que lo que quería era casi despertarlo, ¿no? Cuando estamos viendo todo lo contrario, es decir, Judas seguramente estaba ciego de orgullo y de su amor hacia otras cosas, que su prioridad no era el maestro. Esther, ¿tú cómo lo ves a Judas? Yo lo veo que, la lección nos explica, la Biblia nos explica que lo que amaba era el dinero, por encima de todo, ¿no? Por encima de Jesús y por encima probablemente hasta de sí mismo. Y fue el amor al dinero el que lo perdió. En absoluto voy a justificar a Judas, claro que no. Tampoco voy a justificar a nadie, ni me justifico yo. Pero es muy fácil hablar de dulcificar delitos siempre y cuando el objetivo del delito no seas tú, ¿no? No, tienes que perdonar la traición. Claro, como a ti no te han traicionado. No, claro, tienes que perdonar la infidelidad, porque hay que perdonar. Ya, pero es que como a ti no te han sido infiel, ¿tú qué sabes? Tú que sabes lo que se siente y tú sabes lo que pasa. Claro, todos aquellos que tenemos amigos, pues podemos pensar, ¿verdad?, lo que significa tener amigos. Como tu amor no ha sido traicionado, no le digas a los demás cómo tienen que sentirse ni nada. Claro, es que el asesino pues puede arrepentirse, ya, pero tú estás vivo y tú lo estás contando. La persona que murió ya no vuelve, ¿sabes? Es muy fácil hablar de sentimientos, es muy fácil hablar de reacciones, es muy fácil justificar el pecado cuando el objetivo no eres tú. Nosotros no somos Jesús. Jesús murió por todos aquellos que le hemos insultado, dejado, pegado y que hemos pecado contra él. Sí, eso nosotros no lo podemos entender. Y evidentemente nunca, jamás voy a justificar nada ni a nadie. Aunque luego en las instancias cortas me autojustifico bastante, ¿verdad? Porque claro, pobre de mí, como soy pecadora. Yo no lo justifico, o sea, yo no creo que sea un tema de dulcificar el pecado o dulcificar lo que hizo Judas. No, pero hay como cierta corriente también, incluso en los cristianos, en que se ha sido excesivamente injusto con Judas, ¿no? Yo lo que creo es que sí tenemos que partir del hecho de que nos lo enseñó el mismo Jesús, en lo de ver la paja en el ojo del otro, ¿no? Entonces, más que sentarse a escudriñar en el error de Judas, ¿verdad?, es entender dos cosas. Uno, que Judas siguió siendo amado. Judas siguió siendo amado por Jesús como todos nosotros. Y lo otro es que tú puedes estar en el papel de Judas. Porque cuando tú, ve esto es lo importante, cuando tú abrazas el pecado y vienes y luego vienes a la iglesia y no sueltas el pecado porque lo sigues abrazando, es lo mismo que darle un beso a Jesús. Entonces ya te pillo. O sea, que muchas veces disculpamos a Judas porque... No, quizás no lo hace por eso. Tal vez tenemos algo de Judas en cada uno de nosotros. Pero lo que sí tenemos que entender, que en vez de ponerte a justificar o a enjuiciar o a juzgar a Judas, no veas la paja en el ojo de Judas, ve la viga en el tuyo. Entonces creo que tenemos que pisar tierra y asumir que podemos ser Judas actualmente. ¿Cuál es tu relación que tienes con Jesús? Yo amo a Jesús, pero... ¿Me entiendes? Abrazo el pecado, entonces es como darle un beso a Jesús y a la vez traicionarlo. Entonces, creo que no es decir, el hombre lo hizo bien, como no lo diría de mi hermano que está cometiendo un error. ¿Entiendes? Así como Judas cometió un error y mi hermano comete un error, a ninguno de los dos escenarios le voy a decir, tú lo estás haciendo mal porque quizás lo aconseje, toda la cantidad de cosas, pero no puedo ser
el que juzga. ¿Me sigues allí? Sí, lo difícil en esto es ser justo. Y por eso quizá nos metemos a un papel que no nos corresponde, porque eso es Dios. Eso, es meterse en un papel que no corresponde con Judas. Claro, jugamos a condenar a Judas o a veces a disculparlo. Y yo creo que ni una cosa ni otra. Es correcto. Pero sí que tendríamos que ver el panorama completo. Y es que en esta escena hay un versículo, sí que Marcos llama a las cosas por su nombre, le dice Judas el traidor, también dice... Versículo 50 de este capítulo 14, y tenemos ya, Juan Luis está ya avisándome de que nos queda apenas un par de minutos para conectar con la capilla. Fijaos qué interesante, dice Marcos: todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Aquí no hay tintas medias, o sea, Juanfra, es que tú también, quiero decir, vale, si Judas fue el traidor, pero Juanfra, es que tú eres el abandonador. Tú también, ¿vale? Tú también haces mutis por el foro más de una vez y dejas a Jesús solo. Y quien dice a Jesús, dices a tu amigo, a tu hermano, a aquel que te necesita, ¿no? Y miras para otro lado y escurres el bulto. No sé qué pensáis. Y ya vamos a ir terminando, no os dejéis nada en el tintero. José. Pues yo no creo que, que haya una categoría de pecado o de traición. Yo lo que creo es que la diferencia es que uno no volvió y los otros sí. Porque el hecho de la traición de Judas no fue un hecho definitivo. Judas pudo haber vuelto. Y de eso hay tela. Judas se dio cuenta de su error, de su pecado. De hecho, renunció a eso que tanto quería y que tanto ansiaba, que era el dinero e incluso el poder, porque está esa otra teoría de darle un empujoncito a Jesús para que tomase conciencia de que él era el Mesías y era el Rey, y que se espabilase y que se dejase de ese buenismo y de esa humildad y de esas chorradas, y tú tienes que reinar. Y yo te voy a ayudar y te voy a dar ese empujón, que también está esa teoría. Y se dio cuenta que todo eso se difuminaba. Y en el relato de la escuela sabática también tenemos la historia de Pedro, una historia paralela. Pedro no traiciona a Jesús. Sí, sí. Claro que le traiciona. Dice que no le conoce. Dice que él no es en el momento de mayor vulnerabilidad. Y lo confirma. Dice que no tiene nada que ver. Y además lo dice 3 veces. Y la tercera, por si acaso tú tienes dudas, con juramentos y demás, para distanciarse lo más posible. ¿Cuál es la diferencia? La vuelta. ¿Cuál es la diferencia? La mirada de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? No la mirada de Jesús, que fue para uno especial y para otro no, porque Jesús estuvo todo el rato dándole oportunidades a Judas para que tomase ese camino de vuelta. Y la mirada que se cruzó con Pedro, esa mirada, Pedro la podía haber dicho: ostras, qué mal lo he hecho, no soy merecedor de nada, voy y hago lo mismo que hizo Judas. Pero tomó la decisión contraria. Dijo, es verdad, lo he hecho mal, qué horrible, me doy cuenta de mi pecado, me arrepiento y vuelvo. Así que no es el hecho en sí de la traición, sino qué hay después. No es el hecho en sí del pecado, sino qué hay después. Hay arrepentimiento, hay humillación y decir, lo he hecho mal, vuelvo al redil, Señor, perdóname, o ya para mí no hay nada, no contemplo la opción del perdón y me quito del medio. Yo creo que ahí está la clave, no la calidad del pecado, sino la decisión que tomamos después. Y de eso hay mucha tela, porque ese volver es justamente lo que marca la pauta. Así que de eso hay mucha tela, de eso pudiéramos hablar otro día. Pues Esther, ¿quieres decir alguna última cosa? Tienes 10 segundos. 10 segundos para decir, estás volviendo tú como volvió Pedro, que saliendo fuera lloró amargamente y se dio cuenta de lo que había pasado. Pues a lo mejor deberíamos pensar en esa escena también y en lo que eso puede significar para la vida espiritual de cada uno. Qué bueno terminar con esto, que tenemos siempre la oportunidad, a pesar de que
de que besemos el infierno, a pesar de que estemos lo más lejos, de que nos sintamos derrotados y de que digamos, madre mía, lo que he hecho, tenemos la oportunidad de volver a Dios. No hay nada que Dios no pueda arreglar en sus manos. No sé si, Orángel. Sí, la pregunta es si estás volviendo y a dónde estás volviendo. Porque los dos se arrepintieron y los dos intentaron volver, o los dos volvieron. Pero ¿dónde vuelves? ¿Dónde vuelves? Judas volvió a devolver el dinero, a donde no está Dios. Y Pedro volvió a Dios. Bueno, lo que pasa es que no se arrepintió realmente. Él lo que fue es que se dio cuenta, se arrepintió del resultado de parte de lo que había hecho. Pero en realidad no Epa, si en esa situación pudiera haberla cambiado, la hubiese cambiado en ese momento que se dio cuenta. Pero ¿a dónde vuelve? ¿Dónde pones tú tu confianza cuando vuelves? Él puso su confianza en este grupo de gente condenadora. Por Ángel, yo no tengo claro que Judas hubiese querido volver a un Jesús espiritual, a un líder espiritual. Él era o Jesús rey o nada. Y cuando vio que no había Jesús rey, decidió nada. No quiso explorar eso. Entiendo yo. Bueno, tenemos por delante, fijaos lo que nos queda, ¿no? Jesús ante ese tribunal improvisado, deprisa y corriendo, de noche, donde era algo irregular. Condujeron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote, nos dice Marcos, estamos al final del capítulo 14, no nos va a dar tiempo, y yo creo que merece la pena que cada uno de nosotros en casa, si tenéis un ratito, le echéis un vistazo, porque también empieza otra escena. Y no solo el final, que le eche un ojo a toda la historia una y otra vez. Dice que los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema andaban buscando alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraban. Qué interesante, ¿no? Pero no la encontraban. Hacemos ese punto y seguido aquí vamos a conectar con la capilla. Está el pastor Guillermo Banner ya en el estrado y volveremos aquí a juntarnos en la zona mixta.